El peso de lo que no se ve, el prejuicio social a la depresión y a las enfermedades silenciosas. Pero tú no tienes cara de estar deprimida. Si has vivido con depresión, con ansiedad que no se ve, con fibromialgia, con fatiga crónica, con cualquier cosa que duela por fuera, por dentro y no deje marca por fuera, seguramente has oído una versión de esta frase. Y seguramente sonreíste cuando la escuchaste, porque explicar lo contrario cansa más que la propia enfermedad. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué una sociedad entera decidió que solo se puede creer en el dolor que se ve y de lo que nos cuesta a todos seguir midiendo el sufrimiento por cómo de bien maquillado está. Esto es el pilar y hoy hablamos de lo que no se ve, pero sostiene o hunde a millones de personas en España. ¿Qué es una enfermedad invisible y por qué incomoda tanto? Una enfermedad invisible es exactamente lo que suena, una condición física o mental que no se refleja en el cuerpo de forma evidente. Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, fibromialgia, endometriosis, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, dolor crónico, la lista es larga y según las asociaciones de discapacidad afectan al menos a 1 de cada 9 personas en el mundo. Pero aquí está el problema de fondo. Nuestra sociedad aprendió a validar el dolor con los ojos, no con las palabras. Un yeso, una silla de ruedas, una cicatriz, eso es entendible, se respeta. Se cede el asiento en el autobús. Una mente que se apaga por dentro, un cuerpo agotado que por fuera parece intacto. Eso genera dudas. Y las dudas, cuando vienen de la gente que quieres, duelen distinto. Y no hablo solo en teoría. Cuando sostienes a todo el mundo, cuando eres el pilar de tu familia, de tu pareja, de tu trabajo, te acostumbras a que nadie pregunte cómo estás tú. Y cuando por fin te derrumbas, muchas veces lo primero que te encuentras no es apoyo, es sorpresa. Pero si tú siempre estabas bien, como si estar bien fuera algo que se demuestra y no algo que se siente. Vamos a salir de lo emocional un momento y vamos a los números porque a veces necesitamos que alguien nos diga, no estás exagerando, esto es real y es grande. Más del 30% de la población adulta en España presenta hoy síntomas depresivos frente al 20,4% del 2014. Y en mayores de 65 años esa cifra prácticamente se ha duplicado en 2020. El Ministerio de Sanidad registró 2,5 millones de casos de depresión diagnosticados en un año, un incremento del 60% desde el 2013. La prevalencia en mujeres duplica la de los hombres. España lidera el consumo mundial de benzodiazepinas, 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, más del doble de la media europea, es decir, tratamos el síntoma químicamente más rápido de lo que aprendemos a hablar de la causa. Estos no son números de un país lejano, ni de una minoría. Es 1 de cada 3 personas que conoces. Es probablemente alguien de tu familia, de tu grupo de amigas, de tu equipo de trabajo y aún así seguimos hablando de esto en susurros. Cuando ni el sistema te cree. Aquí viene la parte que menos se cuenta. El prejuicio no solo es social, también es administrativo. En España, más de 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida, casi el 9% de la población. Y una parte enorme de esas condiciones son invisibles: depresión, ansiedad generalizada, trastorno bipolar o TOC. El problema es que no existe un listado oficial y automático de que enfermedades mentales dan derecho al reconocimiento de discapacidad o incapacidad. Es un tribunal médico, caso por caso, el que decide si lo que sientes cuenta lo suficiente. Y para alguien que ya está agotado de sostenerse, tener que demostrar con papeles, con informes, con revisiones, que su sufrimiento es real, es una segunda enfermedad encima de la primera. No existe un registro civil oficial de enfermedades mentales automáticamente reconocidas como discapacidades en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La calificación depende de la valoración funcional que haga el equipo de valoración de incapacidades, el EVI, caso por caso. Y aquí es donde el prejuicio social y el prejuicio institucional se dan la mano. Si tu entorno ya duda de que estés tan mal,
y encima el sistema te pide que lo pruebes, que tu propia enfermedad te dificulta reunir, el mensaje que recibes es claro y es falso. Lo tuyo no es tan grave. Lo que el prejuicio nos cuesta en silencio. Cada vez que alguien minimiza una enfermedad invisible, no solo hiere a esa persona en ese momento, enseña a todos los que están escuchando, incluida esa persona, que no vale la pena pedir ayuda, que es mejor aguantar, sonreír, seguir siendo el pilar, aunque por dentro te estés cayendo a trozos. Y esto tiene un coste real. Personas que tardan años en pedir ayuda porque no se sienten lo suficientemente enfermas. Personas que dejan de contar cómo están porque ya se cansaron de que los cuestionen. Personas que literalmente dejan de existir en las conversaciones que importan porque aprendieron que su dolor incomoda. ¿Qué hacer con esto? No necesitas verte enferma para merecer ayuda. No tienes que llegar al límite visible para que tu cansancio cuente. Pedir ayuda no es fallar como pilar. Es la única forma de seguir siendo un sin demostrante del todo. No le pidas pruebas a quien te cuenta que está mal. No compares su dolor con el de nadie más, visible. Y sobre todo, no le devuelvas la carga de tener que convencerte. Créele. Es lo más simple y lo más fácil que puedes hacer. Vivimos en un país donde 1 de cada 3 adultos convive con algún problema de salud mental, donde aún así seguimos pidiéndonos pruebas los unos de los otros para creernos. Eso no va a cambiar con una frase bonita en un podcast. Va a cambiar cuando cada uno de nosotros deje de exigir que el dolor se vea para tomarlo en serio. Si hoy te reconociste con algo de lo que hemos hablado, si eres de las personas que sostiene por fuera mientras algo se apaga por dentro, quiero que sepas una cosa. Aquí no tienes que demostrar nada. Si esto te ha tocado, no estás solo ni estás sola. En la comunidad del Pilar hablamos de esto sin filtros, sin tener que demostrar nada para que nos crean. Búscanos como @mente que siente bien en las redes sociales o en la página web www.mentequesientebien.com.